Bienvenidos un día más a nuestro tiempo devocional en el que hacemos una parada de nuestras actividades y ocupaciones para abrir la palabra del Señor juntos. Así que sed todos bienvenidos a nuestro tiempo. En los Evangelios podemos ver claramente el gran poder que nuestro Señor Jesucristo tiene sobre toda cosa, sobre toda persona, sobre todo espíritu, sobre toda necesidad. Es el soberano, es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y su poder es tan grande que puede transformar la vida de alguien que ha sido completamente destruida y poseída por el mal en alguien que es un siervo suyo que va a transmitir su mensaje. Es el caso de este endemoniado que leemos en el Evangelio de Marcos, lo que ocurrió con él. Cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró delante de él. —¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? —gritó con fuerza—. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de ese hombre, espíritu maligno. —¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús. —Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús, y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido, y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos les contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle que se fuera de la región. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Bueno, es un relato en el que es evidente que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre todo espíritu inmundo y tiene verdaderamente la solución, la salvación para la persona, cualquiera que sea el mal que lo aqueje. Aquí tenemos el ejemplo de uno de tantos endemoniados. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, todos los poderes del diablo, todos los poderes del maligno se desataron en contra de él. Y era mucho más evidente aquellos tantos que habían sido poseídos y que se iban a rebelar contra él. Y Jesús había venido para dar señales claras de que él tenía la autoridad, no solamente por ser el Hijo de Dios, sino también por ser el Salvador, de dominar cualquier espíritu maligno. Este hombre no tenía nada que le pudiera sujetar. Dice aquí que habían intentado hacer de muchas maneras. Imagino que también podrían haberlo hecho por la religión, intentar de algún modo liberarle, pero nadie lo podía haber hecho. Y la vida de este hombre estaba destruida por la posesión del maligno. Muchos demonios habían apoderado de él. Y aunque no sabemos cómo, pero él estaba viviendo de una manera terrible, como un loco, como alguien completamente fuera de control, que se hiere a sí mismo, que aterroriza a los demás
y que los demás son incapaces de dar una solución al problema de este hombre. Y ahí está Jesús, que se acerca a él y evidentemente los demonios enseguida se ponen postrados a sus pies para rogarles algún favor. La condición de este hombre poseída por el mal no pensemos que está muy alejada de la nuestra. A ver, nosotros no vamos a estar gritando por los sepulcros haciéndonos daño, pero lo que sí nos dice la Biblia es que el pecado ha inundado nuestro cuerpo de tal modo que produce más y más maldad, como demonios había dentro de ese hombre haciéndole daño. También el pecado está dentro de nosotros y nos causa daño, porque ahí tenemos la ira y el enojo y la palabra deshonesta de nuestra boca y los malos pensamientos, y tenemos la codicia y tenemos la envidia, y tenemos también el orgullo y la insensatez y el egoísmo. Tenemos también todo tipo de frutos pecaminosos externos como también internos. Y esta posesión maligna que tenemos dentro de nosotros se llama pecado y está en cada persona. Pero no hay solución para ella. No la podemos atar con grilletes de leyes, de reglamentos, de mandamientos, porque eso no puede transformarnos, no nos puede liberar. Y así también este hombre estaba poseído por el mal y por lo tanto haciendo lo malo. También nosotros estamos poseídos por el mal y por eso hacemos lo malo. ¿Cuál es entonces la respuesta? La respuesta no es otra sino el Hijo de Dios. Porque cuando apareció allí y fue Jesús a buscar a ese hombre, no te quepa la menor duda, porque después lo echan del pueblo y él se tiene que marchar, y de hecho se va a marchar. Él había venido a buscar a ese hombre, no hay ninguna duda. Pero ahí se acerca Jesús y lo libera. Lo transforma de tal modo que se convierte en un hombre totalmente normal. Y no solamente normal, sino alguien preparado para seguir a Jesús. Alguien que quiere, por amor, seguir a Jesús a donde Él vaya. Y es realmente increíble la transformación que nuestro Señor obra en las vidas de aquellos a los que Él toca y a los que Él con su palabra salva. Pero es muy interesante, por no decir muy triste, la reacción digo interesante por lo curioso de esto, más bien es una tragedia, la reacción de esa gente. Los cerdos se habían precipitado por el barranco, habían caído al lago, los espíritus malignos habían causado todo eso. Las personas que habían visto el antes y el después del endemoniado habían presenciado todo lo que Jesús había hecho, habían testigos de primera mano, y fueron rápidamente a contar al resto del pueblo lo que había pasado. Cuando ellos llegan allí y ven la transformación de este hombre, ven el poder de Jesús, solo hay una cosa que le quieren decir a él. Llenos de temor, les dicen sencillamente que Jesús se marche. Y esto realmente es terrible, ¿no? Porque, verás, es una manifestación tan grande del poder del Señor Jesucristo. Cristo le está diciendo, vosotros no habéis podido hacer nada. Vosotros no podéis hacer nada. Nadie puede hacer nada por este hombre, porque está poseído por el maligno, por los espíritus diabólicos. Pero yo con mi palabra vengo y lo libero. Con eso quiero deciros que soy el Salvador que necesitáis. Soy el único que puede salvar, perdonar pecados, sanar enfermos, traer vida. Pero ellos estaban más interesados, quizá los cerdos que se habían caído, o atemorizados de que él pueda de alguna manera complicarles la vida. De hecho, ellos también estaban endemoniados. ¿En qué sentido? En el sentido de que rechazaron a Jesús por sus propios intereses personales. Rechazaron a Jesús y le pidieron que se marchara porque él era alguien que les causaba temor. ¿Temor de qué? Si él les echa fuera al maligno, estando Cristo con nosotros, todo el mal se va a ir. Entonces es mucho mejor que Jesús esté quitándonos el mal y dándonos su bendición y su gracia. Pero ellos perdieron la oportunidad. Y Jesús se marchó para nunca más volver. Y es terrible lo que está pasando también con tantas personas hoy día.
A cada instante sucede eso. Jesucristo es mostrado a través de su palabra y su poder se ve en tantas vidas transformadas de hombres que estaban totalmente destruidos, personas destruidas por la droga, por la maldad, por el egoísmo, familias destrozadas, vidas destruidas, y Jesucristo las transforma y las restaura y las hace completamente nuevas, pero muchos dicen no queremos saber nada, no nos interesa. Eso es una cosa que a nosotros nos causa miedo. Y si a nosotros también nos toca y hay un cambio, yo no quiero cambiar, yo soy muy bueno como soy, estoy mejor como estoy, mejor vamos a quitar a Jesús para que Él nos interponga en nuestras vidas. Y eso fue lo que horriblemente, lamentablemente, cometió aquel pueblo. Le pidieron que se marchara de allí. No queremos a nadie que nos cause ese tipo de miedo. Él es demasiado grande y nosotros lo que queremos es vivir nuestras vidas a nuestra manera. Qué terrible es la situación de alguien que ve claramente el poder de Dios y rechaza a Jesús. Pero finalmente la historia termina con una nota de regocijo, de bendición. Ahí tenemos a este hombre que ha sido sanado, a este hombre que ha sido transformado, a este hombre que simplemente le hace a Jesús una petición: déjame que vaya contigo. Simplemente le dice eso. Le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió. ¿Y por qué no? Porque él tenía una misión que hacer. Jesús había sido echado de allí, pero aquel hombre todavía tenía que ir a los suyos y contarles lo que Cristo había hecho por ellos y cómo Dios había tenido misericordia de ellos, para que ellos tuvieran la oportunidad de conocer a Jesucristo. El pueblo entero le había dicho: vete de aquí, pero quedaba todavía la familia, quedaban todavía los amigos, quedaban todavía las personas que podían ser testigos directos de lo que había ocurrido con el endemoniado y podían conocer a Jesucristo y la compasión que Dios había tenido de él. Entonces, la gran bendición que le dio el Señor a ese hombre es: ve y proclama. Y eso fue lo que hizo. Fue y proclamó. Por eso Dios nos ha dejado aquí a los cristianos. Por eso Dios, a los que nos ha salvado de nuestras maldades cuando estamos poseídos por el mal, nuestro Señor nos transformó y nos ha hecho volver al juicio, es decir, volver a ser humanos de verdad, y por su gracia nos ha transformado. Ahora somos sus hijos, por medio de la fe, por medio de la muerte de Cristo, por medio de la regeneración del Espíritu Santo, hemos venido a ser de Cristo Jesús. Y estamos todavía en esta tierra. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Nuestra misión fundamental es anunciar a todos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice Primera de Pedro 2. Mostrar las excelencias de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él ha tenido misericordia de nosotros, y decirle a los parientes, amigos, los que nos rodean, cuán grande ha sido Dios con nosotros, cuánta misericordia ha tenido de nuestras vidas, igual que lo tuvo de este hombre que pasó de estar endemoniado, pasó a ser un discípulo del Señor Jesucristo, que proclamó su gracia de tal modo que la gente se quedaba asombrada de lo que él pasó. No sabemos ni siquiera el nombre de esta persona. No sabemos mucho más de él, pero sí sabemos que fue obediente. Nosotros estamos aquí en esta tierra para proclamar sus excelencias. Seamos también obedientes a Cristo. Él también nos lo manda a nosotros. Y sobre todo, amigos, no rechacemos jamás al Señor porque tengamos miedo de que Él pueda inquietarnos con su palabra y su presencia. Porque Él ha venido para darnos vida, y vida en abundancia. Ojalá que todos aquellos que estáis escuchando este mensaje hayáis experimentado la liberación que solo Jesucristo puede hacer, que solo Jesucristo puede darnos, porque Él ha venido a libertar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Él ha venido para traer vida. El diablo solo ha venido para matar, para robar y destruir, pero Jesús dijo: yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Y si Jesucristo viene y te habla y te toca, entonces serás también transformado para ser su discípulo.
Vamos a orar a Dios, pedir su bendición sobre este día, sobre nosotros también. Señor Jesucristo, toda potestad te ha sido dada a ti, y no hay nada ni nadie que pueda sujetar tu poder. Señor, gracias porque ningún espíritu maligno, ni ninguna maldad, ni ningún hábito pecaminoso, ningún espíritu de cualquiera que sea, podrá resistirte a ti. Todos se arrodillarán delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Y ahora te pedimos que sigas liberando a otros y que nos uses a nosotros los cristianos, los que ya nos has liberado, para dar testimonio a aquellos que nos rodean de las grandes cosas que tú has hecho por nosotros. Es verdad que muchos te piden que te vayas y te rechazan, pero otros quedarán asombrados y otros tú salvarás cuando también nosotros hablemos de ti. Ayúdanos a hacerlo y danos fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nos encontramos el día de mañana en la voluntad de nuestro Señor. Un abrazo para todos. Dios os bendiga.